Revelados. 60 minutos de historias aterradoras y embrujadas de campos y pueblos malditos. El viento soplaba con fuerza en Valle Oscuro, un lugar donde las sombras tenían vida propia y el sol, aunque ardiente, no lograba acabar con el mal que acechaba entre las ruinas. Mariana, madre soltera de 34 años, sentía el peso de la desesperación. Desde que su esposo desapareció, la rutina se convirtió en un ciclo de sufrimiento sin fin. Trabajaba largas horas en el campo, mientras sus hijos, Luis y Sofía, estaban a cargo de don Raúl, su vecino, cuya sonrisa amable contrastaba con el aire inquietante que lo rodeaba. Los murmullos del pueblo decían que una oscuridad lo seguía, pero Mariana no tenía otra opción. Una tarde, tras una jornada agotadora, Mariana regresó a casa ansiosa, pero la sensación de lo que encontraba allí la paralizó. Sus hijos no estaban. El corazón le latía con fuerza, un eco desesperado en su pecho. ¿Dónde estaban? Se lanzó a las calles desoladas, preguntando a los vecinos, que solo respondían con miradas esquivas y susurros llenos de miedo. «No te acerques a don Raúl», le advirtió una anciana. «Él guarda secretos que nunca debes conocer». La atmósfera se volvió densa, como un manto de sombras que se cernía sobre ella. Mariana se detuvo. Llamas de terror empezaron a danzar en su estómago, cuando notó símbolos extraños grabados en las paredes, figuras retorcidas que hablaban de la leyenda del espíritu del eslabonado, una criatura que cobraba vidas de los que se atrevían a desconfiar. El sudor frío recorría su espalda, y los recuerdos de su esposo flotaron en su mente. Nunca confíes plenamente en los vecinos. La desesperación apretaba su pecho. Mientras seguía buscando, se encontró en la casa de la anciana, que la recibió con ojos temerosos. «Tú no lo sabes, pero don Raúl está ligado a tu familia», murmuró. La confesión la golpeó con la fuerza de un huracán. Antes de que pudiera procesar la información, un llanto familiar resonó, cortando sus pensamientos. Era Luis y Sofía. Se acercó lentamente a una ventana, mientras don Raúl emergía del oscuro umbral de su hogar. Su sonrisa parecía más que inquietante. «Están a salvo, pero tú, ¿estás dispuesta a confiar en mí?». Su voz era un susurro como el viento, que helaba la sangre en las venas de Mariana. «¿Qué quiere de mí?», pensó desolada, sintiendo cómo el tiempo se escurre entre sus dedos. Mientras las farolas titilaban como advertencias malévolas, la comunidad murmuraba, el aire tenso vibraba con miedos históricos. ¿Qué secretos encierra don Raúl y qué relación tiene con el espíritu que devora a los desconfiados? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sus piernas temblaban mientras el rostro de don Raúl se acercaba, revelando una luz sombrío en su mirar. «La oscuridad aquí se alimenta de desconfianza, Mariana», dijo, como si supiese lo que ella llevaba en sus pensamientos. Y con cada palabra, Mariana sintió que se acercaba al borde del abismo. La tensión se multiplicaba, mientras las miradas de los vecinos se volvían más inquietantes, como si esperaran que decidieran su destino. La angustia la consumía. La línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba. En un instante, supo que los secretos del pueblo amenazaban no solo a su familia, sino a todos, y que la única forma de sobrevivir era enfrentar al monstruo en la sombra. ¿Podría encontrar la verdad antes de que el espíritu del eslabonado la reclamara como una de sus víctimas? La respuesta se evaporaba en el aire, fuera de su alcance. La angustia se apoderó de Mariana mientras don Raúl la miraba fijamente. Un sudor frío le recorría la frente. Cada palabra de él caía como una losa sobre su pecho. «Confía en mí, Mariana, y todo estará bien», insistió,
pero su voz sonaba a un eco burlón en la mente de ella. Las calles eran un laberinto de sombras, y ella parecía estar atrapada en un juego macabro donde las reglas no estaban claras. «¿Qué quieres de mis hijos?», preguntó, con una mezcla de miedo y desafío. Don Raúl sonrió, pero no era la sonrisa cálida que recordaba. Era una expresión torcida, como si disfrutara el control que tenía sobre la situación. «Ellos necesitan aprender, así como tú». A medida que sus palabras resonaban, la sensación de fatalidad se intensificaba. Sus instintos le gritaban que huyera, que se llevara a sus hijos y que jamás regresara a este pueblo maldito. Pero mientras lo pensaba, una risa casi infantil brotó del interior de la casa de don Raúl. Eran Luis y Sofía, jugando, ajenos a la tensión. La visión la paralizó. Era imposible que se sintieran así en medio del terror que les rodeaba. Mariana decidió entrar en la casa de don Raúl. La curiosidad la empujaba a descubrir qué secretos se escondían detrás de esa puerta. El aire dentro era espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. Las paredes estaban decoradas con retratos antiguos de personas cuyos ojos parecían seguirla. «Aunque pienses que estás a salvo, la oscuridad siempre encuentra su camino», murmuró don Raúl con una voz que reverberaba en su mente. De repente, una sombra se deslizó por el pasillo, y el corazón de Mariana se detuvo por un instante. «¿Qué fue eso?», susurró. Antes de que pudiera preguntar más, una puerta al fondo se abrió de golpe, revelando una sala llena de enormes espejos que reflejaban rostros distorsionados y figuras que danzaban a su alrededor. Su propia imagen se deformó, y en cada reflejo podía ver un atisbo del espíritu del eslabonado, su rostro inconfundible arremetiendo contra el vidrio como un ser angustiado. «Lo que ves ahí, Mariana, es el futuro de aquellos que desconfían», advirtió don Raúl, sus palabras llenas de una melancolía calculada. Mariana dio un paso atrás, su mente girando con la idea de que no solo la vida de sus hijos estaba en juego, sino la suya propia. De repente, un grito desgarrador resonó en la casa, seguido de risas inversímiles. Era Sofía. «¡Mami, ven a jugar!». Las risas eran escalofriantes, como si hubieran despertado a algo que había estado dormido. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿No puedes dejar que se queden aquí?», dijo, con la mirada fija en don Raúl. El hombre frunció el ceño y su sonrisa se desvaneció. «La decisión no es solo tuya, Mariana. La oscuridad se alimenta de decisiones equivocadas». La risa de sus hijos se fusionaba con ecos lejanos, envolviéndola en un abrazo helado que le impedía moverse. Mariana salió corriendo hacia el sonido, su corazón latiendo con furia. No podía dejar a sus hijos en manos de aquel siniestro vecino. A cada paso, la casa parecía retorcerse a su alrededor, como viva, tratando de sujetarla. De repente, todo se apagó y una risa estridente resonó en sus oídos. Cuando la luz regresó, se encontró otra vez en el pasillo, pero esta vez había algo más. Una puerta que antes no había visto destellaba con un brillo ominoso. «¿Qué hay adentro?», pensó, sintiendo que respondía a su desesperación. Mientras se acercaba, un frío intenso la atravesó. Oía susurros y las voces parecían llamarla por su nombre. Mariana se detuvo en la puerta, su respiración agitada. «¿Qué haré?». El peso de la duda la asfixiaba. Pero justo antes de que tocara la perilla, las risas de sus hijos se apagaron abruptamente, y un grito desgarrador llenó el aire como un eco macabro. «¡Luis! ¡Sofía!», gritó, apretando los puños, pero el silencio que siguió fue perturbador. La oscuridad se cerró alrededor de ella con una intensidad aterradora. ¿A dónde habían ido? ¿Qué le esperaba detrás de esa puerta? Las preguntas giraban sin parar. La verdad parecía al acecho, y un nuevo terror se cernía sobre ella. ¿Y si la oscuridad había reclamado a sus hijos? Con el corazón en un puño y la mente en llamas, decidió abrir la puerta. Pero estaba lista para lo que encontraría al otro lado. El miedo se apoderó de Mariana mientras giraba la perilla, sintiendo un escalofrío helado recorrer su cuerpo.
La puerta se abrió lentamente y una oscuridad espesa se deslizó por la abertura, invitándola a adentrarse en lo desconocido. Su corazón latía con tanta fuerza que creía que el sonido podría alertar a cualquier criatura acechando en las sombras. Atravesó el umbral y el ambiente cambió de inmediato. El interior era un jardín tenebroso, lleno de flores marchitas y enredaderas espinosas que parecían moverse. El aire se impregnaba de un olor a putrefacción, como si algo hubiera muerto allí hacía tiempo. El pánico la hacía dudar, y una parte de ella suplicaba que regresara, que huyera. Pero luego recordó la risa de sus hijos, ahora callada, y la urgencia se convirtió en desesperación. «Aquí estoy, Luis. Sofía». Su voz era un susurro tembloroso, una súplica que se perdía en la penumbra. A medida que avanzaba, notó que las flores tenían rostros pálidos y sin vida que parecían mirarla con anhelo. «¿Qué es esto?», pensó, horrorizada. Cada paso que daba parecía despertar el jardín, y un murmullo colectivo comenzaron a elevarse, resonando a su alrededor como un coro fantasmal. De repente, un movimiento la distrajo. Era Luis, su hijo, sentado en un banco cubierto de hiedra. «Mami, ven a jugar», dijo, con una sonrisa que heló la sangre de Mariana. Había algo en sus ojos que no era su hijo, algo oscuro que se ocultaba detrás de su inocencia. «No, Luis, sal de ahí, por favor», rogó, dando un paso hacia él. Sofía apareció de la nada, bailando entre las flores, riendo mientras giraba. «Mami, es tan bonito aquí, no te vayas», gritó. La voz de Sofía sonaba hueca, como si las palabras estuvieran distorsionadas por un eco lejano. La primavera de su risa tenía un tinte de locura que la dejó helada. Mariana sintió una vorágine de desesperación y miedo, pero un impulso le llevó a acercarse a sus hijos. «Chicos, escúchenme, tenemos que salir de aquí». Mientras cruzaba el jardín, las plantas parecieron cerrarse y estrangular su camino. Las risas de sus hijos se transformaron en susurros dañinos, distorsionándose en lamentos moribundos. «Mami, mami», los llamaba, pero era como si estuvieran atrapados en un atolladero de ilusiones. Don Raúl apareció de entre las sombras, con la misma sonrisa torcida, los ojos destilando malicia. «No puedes sacarlos, Mariana. Ellos pertenecen a este lugar ahora. Ellos son parte de la oscuridad». Su risa resonó como un trueno, llenando el aire de un escalofrío inquietante. La desesperación se transformó en rabia. «No, no se los llevarás», gritó, arrojándose hacia adelante, pero a medida que lo hacía, el jardín se retorció y la tierra pareció abrirse, tragándose todo a su paso. Las flores se alzaron, como si trataran de sujetarla, de arrastrarla hacia el abismo oscuro que emergía ante ella. En ese instante, una mano fría se tomó de su muñeca. Era Sofía, con una mirada perdida, como si ya no estuviera allí del todo. «Mami, ven», dijo, al tiempo que su risa se desvanecía en el aire gris. El sufrimiento pertenecía tanto a ella como a sus hijos. Mariana, presa del pánico, empezó a retroceder, pero la tierra estaba viva. Empezó a sentir que lo peor de la oscuridad la absorbía. «Luis, agárrate de mí», gritó, en un último intento desesperado de salvarlo. Pero al girarse, vio el horror reflejado en la cara de su hijo. Ya no era el niño que conocía, era un rostro inhumano, ansioso y lleno de vacío. Y cuando pensó que todo estaba perdido, escuchó una voz distante en su mente, un eco de su madre, advirtiendo sobre el precio de la curiosidad. «Mariana, debes elegir», resonó, clara y urgente. Y en ese momento, la puerta que había cruzado se cerró violentamente, separándola de sus hijos y de la risa que ahora se transformaba en llanto. La oscuridad se hizo más densa, y ante ella surgió un espejo, fragmentado, pero reflejando imágenes de su pasado y futuro. Allí, atrapados en las grietas del cristal, estaban Luis y Sofía, gritando por ayuda. Mariana estaba a punto de quebrarse, pero en su interior surgió una chispa de determinación. «No dejaré que esto termine así». Pero en el mismo instante, la casa comenzó a temblar, una vibración profunda que la empujaba hacia el espejo,
como si la fuerza de la oscuridad quisiera reclamarla también. La puerta del jardín se desvanecía y el tiempo parecía desmoronarse a su alrededor. Con un último grito ahogado, la imagen de sus hijos se congeló. «¿Qué harás, Mariana? La oscuridad no se detiene». Se escuchó burlón don Raúl al fondo, y su risa resonó en sus oídos mientras el espejo se agitaba. Mariana sabía que la lucha apenas comenzaba. Podría enfrentar la oscuridad y rescatar a sus hijos, o se convertiría en una más de las sombras del pueblo maldito. Su corazón latía con una furia salvaje, mientras la atmósfera se cargaba con un terror palpable. La pregunta resonaba en su mente: ¿podría un sacrificio cambiarlo todo? Se aferró a la posibilidad de que la luz aún existía y que tenía que buscarla, aunque le costara todo. Antes de que pudiera decidir, el espejo estalló en 1000 fragmentos, cada uno reflejando una parte de su vida y del horror que estaba por venir. Mariana sintió como los fragmentos del espejo caían a su alrededor como cuchillas afiladas. Cada trozo parecía brillar con una luz tenue, proyectando sombras de su pasado sobre la tierra oscura. Las risas de sus hijos resonaban, distorsionadas, mientras la vibración de la casa aumentaba. «Luis, Sofía», gritó, incapaz de contener la angustia que crecía en su pecho. Intentó avanzar, pero los despojos del espejo la mantenían en su lugar, aferrándose a su ropa, como si fueran garras que la atrapaban en un abrazo mortal. La risa de don Raúl se hizo más intensa, transformándose en un grito aterrador. «Nunca podrás salir de aquí, Mariana. Te adentraste en mi mundo, y ahora tú también eres parte de él». Su figura se tornó más nítida entre la neblina, tomando formas de sombras grotescas que danzaban a su alrededor, burlándose de ella. Mariana sintió el terror apoderarse de ella. La idea de no volver a ver a Luis y Sofía la envolvió en una niebla de desesperación. Pero justo cuando pensó que todo estaba perdido, recordó su promesa: no dejaría que la oscuridad ganara. Con determinación, comenzó a empujar los fragmentos del espejo hacia un lado, encajando cada pedazo en un lugar nuevo en su mente. «No sois mis recuerdos, no seréis mis cadenas», se decía a sí misma. A medida que liberaba su caos interno, vio cómo la risa de su madre regresaba a ella, imbuida de fuerza y amor. «Quizás a veces el sacrificio no sea solo dolor», susurró, con lágrimas en los ojos. La tierra se estremeció más intensamente y las flores comenzaron a gemir, liberando gritos escalofriantes que atravesaban la brisa como hojas secas. Un cambio sutil comenzó a ocurrir. El jardín oscuro parecía agitarse, sintiendo su resistencia, pero su fuerza no era suficiente. Don Raúl la observaba, astuto. «Si realmente deseas salvarlos, deberás enfrentar tu propia sombra», dijo, su voz resonando como un eco en el abismo. «Adelante, Mariana, tú eliges». Los ecos de sus palabras comenzaron a resonar en su mente, hasta que se materializaron en un extraño bulto que se acercó desde las sombras. Era una versión distorsionada de ella misma, con una mirada llena de vacío y un rictus de dolor incrustado en su rostro. La sombra sonrió, cruel y afilada. «¿Qué tal los abrazos que olvidaste? Y las promesas que rompiste? Ven, hermana, juntas seremos más fuertes». Mariana sintió un escalofrío, su propio miedo cobrando vida. «No, no soy tú, soy Mariana, y no permitiré que controles mi vida». Con un movimiento, se lanzó a la sombra, los ojos fijos en lo que alguna vez fue su reflejo. La batalla que siguió fue brutal. La oscuridad parecía devorar su esencia, pero cada golpe que daba la hacía más fuerte. Recordó a Luis y Sofía, su risa, su amor, y así fue abriendo camino a través de la sombra, reclamando cada pedazo de sí misma que había perdido. El jardín comenzó a responder. Las flores marchitas ahora se alzaban y mostraban sus colores originales, luchando junto a ella. La risa de sus hijos empezó a resonar, desdibujando las distorsiones en el aire. Mariana sintió que el miedo se convertía en poder. Sin embargo, justo cuando parecía que había ganado terreno, la figura de don Raúl se alzó, más imponente que nunca. «Te lo advierto, no importa cuánto luches, la oscuridad siempre reclamará su precio». Las palabras resonaron en su mente, pero ya no era solo miedo lo que sentía. Comenzó a entender que para salvar a sus hijos tendría que pagar un precio mayor, uno que tal vez le costaría todo. Antes de que pudiera reaccionar, una neblina oscura empezó a envolverla, llevándose consigo sus últimas esperanzas.
cuánto estaba dispuesta a sacrificar por sus hijos. Sin embargo, mientras la oscuridad se la tragaba, repitió mentalmente el nombre de sus hijos, aferrándose a su luz. Entonces el jardín tembló con tal fuerza que los ecos de sus sueños se elevaron con un grito. «Mariana, ven a casa», resonó en el aire, y algo dentro de ella se encendió, preparándose para el sacrificio final. Frente a la confrontación culminante con don Raúl, Mariana supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podría enfrentarlo y cambiar el rumbo de la oscuridad que había atrapado a su familia? ¿O se convertiría en un eco más en su imperio de sombras? La respuesta estaba al borde de su voluntad, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Y cuando todo parecía estar en su contra, sintió un nuevo poder despertando dentro de ella. ¿Qué es lo que realmente puede vencer a la oscuridad?, se preguntó, mientras las flores brotaban de nuevo a su alrededor, pulsando con vida. Su corazón latía como un tambor de guerra, lista para actuar, decidida a descubrirlo. Mariana sintió cómo el aire se volvía más denso a su alrededor, como si la neblina oscura que se había apoderado del jardín intentara asfixiarla. Las flores que antes parecían apoyarla, ahora parecían susurrar con voces retorcidas, advirtiéndole que no era la única que luchaba en ese lugar. La figura de don Raúl se iluminó con un aura siniestra, empoderada por su risa macabra, mientras el paisaje se tornaba cada vez más desolador. ¿Ves cómo se alimenta la oscuridad de tu miedo?, resopló él, acercándose lentamente, los ojos llameantes como brasas. Tu lucha es inútil. No eres más que un insecto atrapado en la tela de mi araña. Mariana respiró hondo, contestando con un grito que resonó en el vacío. No me rendiré. Lucharé por mis hijos, por el amor que me une a ellos. Con este nuevo impulso, extendió sus manos hacia el jardín. La luz que emanaba de su corazón comenzó a brillar, haciendo retroceder la neblina que la envolvía. Don Raúl se detuvo, arrugando el entrecejo. «¿Qué insensatez es esta? La luz no puede existir aquí, en mi dominio». Pero Mariana no se dejó desanimar. En su interior sentía una fuerza creciente, como si todos los recuerdos felices, todas las risas y promesas, crecieran en un potente resplandor. Paso tras paso, logró avanzar, sus pies deshaciendo la neblina a medida que su luz se expandía. Se sintió ligera, como si cada fragmento de miedo que dejaba atrás la hiciera más fuerte. Pero la sombra de su otro yo seguía a su lado, intentando no dejarla olvidada en la oscuridad. «Deja de huir de mí, hermana», susurró la sombra, con voces de recuerdos perdidos. «Eres parte de esta oscuridad. Únete a mí y juntos seremos invencibles». Mariana se detuvo por un instante, y un escalofrío recorrió su espalda. «Podrás ser parte de mí, pero nunca seré parte de ti», replicó con firmeza, el poder de su amor brillando por encima de la desesperación. La sombra parpadeó, incierta, antes de desvanecerse momentáneamente en el aire. Pero don Raúl ya se encontraba delante de ella, una risa macabra resonando en sus labios. «Es tiempo de ver qué tan lejos puedes llegar, querida. Tienes luz, pero lo costoso será mantenerla». Con un movimiento de su mano, el jardín comenzó a cambiar. Las flores se marchitaron instantáneamente, arrugándose como si el tiempo mismo se les hubiera escapado. El terror se apoderó de Mariana al ver cómo los colores vibrantes sucumbían ante la grisura. «Luis, Sofía», gritó, el eco de su voz rebotando en el vacío. Cerró los ojos con desesperación. El amor que sentía por sus hijos crecía a cada instante, un fuego que ardía intensamente y que se negaba a apagarse. Sus manos comenzaron a brillar nuevamente, transformando la oscuridad en una mezcla de sombras y luces vibrantes. Súbitamente, un grito desgarrador resonó. «Mamá», era la voz de Sofía, clara y cierto, pero distorsionada por el llanto. Mariana se precipitó en dirección al sonido, empujando la neblina con una fuerza que la sorprendió a ella misma. «Voy hacia ti», gritó, cada palabra arrastrada por el eco del dolor de su niña. El jardín pareció desvanecerse a su alrededor, y poco a poco comenzó a ver la imagen de Luis, su rostro angustiado entre las sombras. «Mamá», llamó una vez más, y su corazón latió al compás de su voz. Pero a medida que se acercaba, don Raúl se interpuso entre ellos, su figura sombría elevándose como una tormenta. «¿Realmente crees que podrás salvarlos?». Su risa despectiva envolvió el aire, mientras tensaba el ambiente como si todo el peso del mundo estuviera sobre los hombros de Mariana. La luz dentro de ella titiló, dudando en su fulgor. ¿Y si no podía? Pero mientras lo pensaba, vio a sus hijos a través de la distancia y sintió que el fuego de su amor ardía con más fuerza.
Me costará lo que sea necesario, pero lo salvaré, afirmó con resolución. Entonces un destello iluminó sus pensamientos. ¿Qué puedo ofrecerle a la oscuridad para obtener lo que deseo? La respuesta llegó como un relámpago, y su voluntad se fundió con la luz de sus recuerdos. Era un sacrificio que podía cambiarlo todo. La sombra de la culpa y el dolor fueron puestos sobre la balanza de su sacrificio. En ese momento de claridad, el jardín tembló más ferozmente que antes. Era el ciclo final, luz y oscuridad, amor y sacrificio. Pero antes de que pudiera dar un paso decisivo, una risa familiar resonó a su alrededor, envolviéndola en una vibración aterradora. Mariana, nunca te dejaré ir. La voz del pasado y del futuro encadenadas, unida en un eco terrorífico. ¿Sería su amor suficiente para desafiar esa voz, o se convertiría en un eco más en el jardín del terror? El silencio caía pesado, esperando que Mariana diera el siguiente paso, uno que podría definir la entrega de su alma o el rescate de la luz. Mariana sintió que el tiempo se detenía. Las palabras resonaban en su mente como un eco imposible de ignorar. Nunca te dejaré ir. La voz que creía perdida la abrazaba, fría y opresiva. Su corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de la vida que aún le quedaba. ¡Cállate!, gritó, su voz temblando pero firme. Sin embargo, la risa de don Raúl continuaba, alimentándose del terror que crecía dentro de ella. Ese grito, se burló, es solo otro signo de tu descomposición. Tu amor se está marchitando, y yo soy el jardín que la consume. Las sombras se retorcieron a su alrededor, formando figuras que parecían extender sus manos hacia ella, invitándola a sucumbir en la oscuridad. Mariana cerró los ojos por un instante, enfocándose en la calidez de los abrazos de Luis y Sofía. Recordó la risa de Sofía llenando su hogar, las caricias de Luis que la hacían sentir a salvo. Esa luz que había comenzado a brillar dentro de ella empezó a tomar forma, como un escudo contra la negrura que la rodeaba. «No te necesito, no eres mi realidad», replicó con un tono desafiante. Sintió cómo su luz comenzaba a brillar más intensamente, pulsando ante la confrontación. Las sombras a su alrededor temblaron, vacilando ante su resplandor. Era un momento crucial, y sintió que el tiempo reanudaba su marcha. El jardín continuaba transformándose, pero esta vez no tenía miedo. Con un rápido movimiento, extendió sus manos frente a ella, como si deseara alcanzar a sus hijos. «Sofía, Luis, estoy viniendo por ustedes». El llamado parecía atravesar la neblina, hasta que la voz de Sofía resurgió con más claridad. «¡Mamá, ven aquí!». Mariana sintió cómo cada palabra la empujaba adelante. «¿Crees que puedes escapar de mí?». Don Raúl aparecía, su forma cada vez más amenazadora, mientras el jardín se tornaba en un laberinto de espinas y sombras. «Eres parte de mi juego, y no te dejaré ir sin un precio». El terror se apoderó de Mariana. ¿Qué le exigiría esta vez? Se sintió acorralada, atrapada entre sus deseos de rescatar a sus hijos y las amenazas de la oscuridad que prometía consumirla. Pero, en un instante de claridad, recordó la última palabra que había pensado antes de adentrarse en el jardín. «Sacrificio». «No tienes poder sobre mí», afirmó, una chispa de determinación recorriendo su ser. «Tomar lo que más amo me hará más fuerte». Al pronunciar estas palabras, la luz dentro de ella estalló brillante, extendiéndose hacia la oscuridad como un rayo fulgurante que cortaba la neblina. Las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose con dolor ante la luz que se expandía. Sin embargo, don Raúl se acercó, alzando su mano como si pretendiera atraparlo todo en su reino de horror. «Tu oferta es irrisoria», exclamó, aunque una sombra de duda cruzó su rostro. La neblina se aglutinó en una tormenta a su alrededor, y por un momento, Mariana creía tener la ventaja. Pero, justo cuando la luz parecía abarcarlo todo, un nuevo grito echó por tierra su esperanza. «¡Mamá!». La voz de Luis resonó siniestra, pero su eco llevaba consigo un retazo de dolor.
Mariana sintió el suelo temblar bajo sus pies, el jardín desmoronándose, como si la misma tierra la empujara a la desesperación. No, no puedo, gritaría, su luz tambaleándose. Luis y Sofía no podían pagar ese precio. De repente, todo se oscureció. La luz que había logrado invocar se fue, devorada por las sombras. Don Raúl sonrió, un monstruo satisfecho. ¿Ves cómo la desesperación te consume?, dijo, mientras la risa resonaba, burlándose del eco de su amor. ¿Qué harás ahora, Mariana? Estás tan cerca y a la vez tan lejos de alcanzarlos. Con el corazón latiendo desenfrenado, se encontró atrapada en su propio laberinto emocional. ¿Podía realmente tener el poder de cambiar el destino que se cernía como una sombra sobre ella? Y en ese momento crítico, sintió una nueva presencia a su lado, el roce de una brisa suave que susurraba su nombre. Venía de las sombras, pero era clara como el día. No estás sola, Mariana. Durante un segundo, la neblina pareció diluirse. ¿Quién eres?, murmuró, con una mezcla de curiosidad y temor. No temas, ven, te mostraré la verdadera luz que llevas dentro. Las sombras se agitaron nerviosas. ¿Quién era esa voz que desafiaba al jardín? La respuesta se dibujaba en el aire, pero Mariana sabía que enfrentarse a la oscuridad requería más que solo luz. ¿Debería confiar en este nuevo aliado, o todo era parte de un juego aún más grande? Así que Mariana se adentró un paso más en la bruma que se retorcía, herida pero decidida. Un nuevo giro en su historia estaba a la vuelta, pero las enormes incertidumbres la rodeaban como un mar de oscuridad. ¿Qué pasaría si la luz que traía dentro no era suficiente? ¿Sería una trampa más, o realmente encontraría la respuesta que tanto anhelaba? Mariana sintió que la bruma se espesaba a su alrededor, como si el aire mismo la estuviera absorbiendo. La voz que había escuchado, suave y envolvente, se sentía como una caricia en su piel, pero también como un llamado a lo desconocido. ¡Qué luz!, pensó, mientras avanzaba hacia la penumbra, cada paso obstinándose a desafiar el frío que la rodeaba. Las sombras se agazapaban, sus contornos más definidos ante la insistente luz que emanaba de su interior. Era un destello tenue pero persistente, como una estrella solitaria en un cielo lleno de nubes. Sin embargo, las risas de don Raúl rebotaban en su mente, distorsionando su valor. «Nunca te dejaré ir». Esa frase se repetía como un mantra que la ataba a algo oscuro y maligno. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, con la voz entrecortada. «¿Acaso me traes esperanza o solo más sufrimiento?» «Espero mostrarte tu verdadero potencial», respondió la voz, ahora más clara. «Eres más fuerte de lo que crees, pero primero debes enfrentarte a tus miedos». Mariana cerró los ojos un instante, intentando organizar sus pensamientos. Recordó la mirada de Sofía y sus lágrimas, y cómo había sentido que su corazón se desgarraba al separarse de sus hijos. «No tengo miedo de perderme, me da miedo perderlos a ellos», susurró, sintiendo la verdad de sus palabras resonar. «Conéctate con ellos, Mariana. Solo así podrás convertir tu dolor en poder». La voz se desvaneció, dejando una estela de incertidumbre en su estómago. No sabía si confiar o no, pero la desesperación que la aplastaba era más poderosa que la indecisión. Decidida, proyectó su energía hacia la luz, uniendo su pulso con el de su familia. «Sofía, Luis, estoy aquí, estoy luchando por ustedes». La misma neblina que intentaba consumirla ahora parecía abrirse, como un camino que la guiaba hacia sus hijos. Las sombras comenzaron a gritar, un sonido penetrante que rasgaba su fortaleza, pero ella persistió. En su mente veía a Sofía sonriendo, a Luis riendo a carcajadas. Esas imágenes se convirtieron en una armadura. Sin embargo, de repente, las risas se tornaron en llantos.
un eco doloroso que retumbaba en sus oídos. «No, no, por favor, no», gritó, sintiendo que el suelo se movía violentamente bajo sus pies. Una figura constrictora apareció, entrelazándose en la oscuridad. Una sombra alargada con múltiples brazos, como si fuera un monstruo gestándose de su propio miedo. Don Raúl apareció detrás de ella, la mirada fija en su nuevo quebranto. «¿Pensaste que podrías escapar? Tus miserias son mi alimento. No puedo dejar que te lleves esa luz contigo». Su voz gélida llenó el espacio, burlándose de las esperanzas que Mariana intentaba construir. Las sombras comenzaron a oprimirla, la escurridiza luz de su amor a prueba de tormentas empezó a desaparecer. «¿Qué hice para merecer esto?», se lamentó, cada lágrima cayendo con la fuerza de su agonía. «¿Acaso crees tener control sobre tu destino?». Don Raúl se acercó, y con cada paso parecía engullir la luz que aún quedaba en ella. «Eres mi creación, mi jardín. No te dejaré marchar tan fácil». Mariana gritó, abrumada por la desesperación. Necesitaba encontrar el centro de su ser, la chispa de luz que aún ardía. «No, no seré tu juguete». Con una fuerza renovada, se aferró a la idea que la había traído hasta ahí, el amor por sus hijos. Y justo en ese instante, la bruma se debilitó. Las sombras retrocedieron, atemorizadas como si un depredador se acercara para reclamarlas. La figura que la retenía flaqueó, y en su mente una visión apareció. Sofía abrazando a Luis, sus rostros iluminados por una luz que parecía venir de lo más profundo de su ser. «¡Mamá, ayúdanos!». La voz de Luis resonó con un eco de pura desesperación. Sin pensarlo, Mariana extendió sus brazos, buscando el camino del que la voz había hablado. Con cada latido, se sentía más viva, más conectada. «Estoy aquí, voy por ustedes», gritó con el alma, y mientras sus palabras atravesaban el jardín, la oscuridad comenzó a desvanecerse. Pero una risa aterradora inundó el aire, un recordatorio cruel de que el peligro nunca estaba muy lejos. Don Raúl no iba a rendirse fácilmente. «Te has olvidado de que existe un precio, Mariana. Quiero algo de ti, y no será suficiente con solo luz». Quedó helada. Esa declaración la heló por dentro. Cualquier sacrificio que hiciera ahora podría resultar mortal. «¿Qué más quieres de mí?». Y así, en un instante de revelación, supo que la batalla apenas comenzaba. Las sombras del jardín empezaron a reagruparse, y el eco de su propia voz se transformó en un murmullo sibilante. «Nunca la dejaré ir». El terror la atrapó de nuevo, la oscuridad se hacía más apremiante. ¿Qué podría perder esta vez? ¿Está dispuesta a todo por rescatar a sus hijos? El tiempo se deslizaba, y la verdadera prueba apenas estaba por comenzar. ¿Sería capaz de enfrentarse a la sombra más oscura de su propia alma para salvarlos? Mariana se sintió descender en un abismo de terror. El jardín, que antes había sido un refugio luminoso, se había convertido en un laberinto de sombras, pulsando con una energía maligna. Las risas de Luis y Sofía se desvanecieron, reemplazadas por susurros maliciosos que se burlaban de su sufrimiento. «¿Qué precio estás dispuesta a pagar, Mariana?». La voz de don Raúl reverberó a su alrededor, como un eco distante, jugoso y sabroso, como si la oscuridad misma lo alimentara. Ella sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y un instinto primario le decía que correr era inútil. «No puedo dejar que te lleves a mis hijos», replicó ella, la determinación creciéndole en el pecho a pesar de la incertidumbre. «No te pertenezco a ti». Aún así, su voz temblaba, como si su intento de firmeza se desvaneciera entre las sombras que pulsaban y se retorcían a su alrededor. Con cada susurro, las sombras parecían ganar volumen, volviéndose hostiles, llenas de ira. «Eres nada, eres mía». La risa de don Raúl resonó, un sonido penetrante como un cuchillo. Mariana se echó hacia atrás, sintiendo la presión del aire sobre su piel. Tenía que pensar rápido. Los recuerdos de sus hijos la invadieron, como un torrente cálido en medio del frío helado de la oscuridad. «Luchamos juntos», clamó con todas sus fuerzas. Su voz resonó en el jardín,
y la calidez de su amor parecía generar una pequeña chispa de luz, solo una, pero era suficiente. Sin embargo, algo en el jardín estaba cambiando. La bruma oscura comenzó a acercarse, como una ola compacta y voraz. «Dame tu esencia, Mariana. Tu amor es su fragilidad. Regádamelo, y ellos estarán a salvo». La voz de don Raúl se tornó seductora, pero mortal, un veneno disfrazado de dulzura. No, Mariana respiró hondo. Cada músculo de su cuerpo le advertía sobre el peligro. No podía sacrificarse, no podía dejar que el amor se convirtiera en su debilidad. Y entonces, en la claridad de su desesperación, comprendió, el amor no era solo una debilidad, era su fuerza. Se centró en la visión de Sofía y Luis, en cómo sus sonrisas iluminaban su vida. «No puedes tomar lo que no te pertenece. No estoy contigo», gritó, sintiendo que la luz dentro de ella comenzaba a brillar con más intensidad. La oscuridad lanzó un grito tumultuoso. Las sombras comenzaban a disiparse un poco, como si el eco de sus palabras les diera miedo. Era un instante de vulnerabilidad que buscaba convertir en su ventaja. «¿Y si el sacrificio no es mi vida, sino mi miedo?», pensó. Tal vez eso podría desestabilizar a don Raúl y sus sombras. Mariana levantó su mano y se concentró, dejando que su amor por sus hijos fluyera como un río. «Luis, Sofía, ven a mí. Estamos juntos en esto», dijo, acercando su corazón a la luz que se había encendido en su pecho. De repente, un destello le sorprendió. La figura de don Raúl se convulsionó, luchando por mantener su forma. Las sombras gritaban, retorciéndose como serpientes heridas. Era su oportunidad. «Te desafío, Raúl», dijo, su voz firme y decidida. «Tu poder se alimenta del miedo, pero aquí estoy, enfrentándome a mis temores por amor. No me detendrás». Con ese grito, una onda de energía se extendió a su alrededor. Las sombras titilaron. Una ola de luz brotó del corazón amoroso de Mariana, empujando a las sombras hacia atrás. Gritos de furia estallaron en la oscuridad, y de pronto, la bruma comenzó a despejarse. Sin embargo, el momento de claridad fue breve. Las sombras se reagruparon rápidamente, recobrando su consistencia, y don Raúl se plantó frente a ella, con una sonrisa cruel en su rostro. «Pobre infeliz, aún no has comprendido. Tus hijos están aquí, pero no como crees. El juego recién comienza». Mariana sintió que lo que parecía ser una victoria se evaporaba. La angustia la ahogaba. ¿Estaba realmente ganando su batalla, o apenas comenzaba a perderlo todo? Los ecos de llanto se elevaban nuevamente, más fuertes y agonizantes. «María, tienes que elegir». La bruma temía su luz, pero el tiempo se le acababa. ¿Quién pagaría el precio final por rescatar a sus hijos? Sería capaz de enfrentar no solo las sombras que rodeaban a don Raúl, sino la oscuridad que habitaba en su interior. Así, el jardín quedó sumido en una nueva tirantez, el aire cargado de fatalidad. Mariana sabía que el enfrentamiento aún la esperaba. La oscuridad detrás de don Raúl se expandió, lista para devorar su determinación. Nadie había dicho que el amor fuera suficiente. Tendría que arriesgarlo todo para salir victoriosa esta vez. La tensión en el jardín parecía reunir toda la oscuridad del mundo, como si el mismo aire se hiciera cada vez más espeso. Mariana respiraba con dificultad. Cada inhalación venía acompañada de un sabor amargo que le llenaba la boca. Las risas de sus hijos se habían vuelto ecos lejanos, distorsionados por la bruma que ahora parecía palpitar con vida. Don Raúl se reía, una risa cruel que retumbaba en sus oídos. ¿Crees que puedes desafiar la oscuridad? ¿Creas que el amor te protegerá? Sus palabras se deslizaban como un aceite negro, ensuciando cada rincón de su mente. «¡Calla!», gritó Mariana,
su determinación renovándose. Sintió que el suelo temblaba de nuevo, pero esta vez no era solo miedo, era coraje. Las sombras a su alrededor se retorcían, palpando más que rodeándola, buscando cómo infiltrarse en su corazón. ¿Qué sabes del amor? No tienes poder sobre mí. Las palabras resonaron en el aire, como un canto antiguo, y durante un breve momento la oscuridad titubeó. Pero pronto la figura de don Raúl se estatizó, sus ojos centellantes estaban fijos en ella. El amor es un juego en el que siempre se pierde. Mira alrededor, Mariana. Y lo hizo. Por un segundo, la oscuridad se despejó lo suficiente para que viera a Luis y Sofía. Sus rostros eran sombras, su piel grisácea, como si estuvieran atrapados entre dos mundos. ¡Mamá!, gritaron al unísono. Sus voces frágiles se perdían en un eco que hacía temblar el suelo bajo ella. Mariana sintió el corazón romperse en 1000 pedazos. «No, no os dejaré aquí». Se lanzó hacia ellos, pero la bruma se alzó como una pared impenetrable. Ves cómo se retuercen en la agonía. No son los únicos que sufren. Tú también lo harás. Sabrás entonces cuál es el verdadero sacrificio. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. Las sombras se agolpaban, buscando retraerla hacia un abismo. También sintió momentos de debilidad. La duda se coló en su mente. Tal vez don Raúl tenía razón. Tal vez, solo tal vez, el amor no era suficiente. «No puedo», murmuró, pero luego recordó sus risas, las noches acurrucada junto a ellos, el olor a galletas en el horno. Replegando el miedo, se defendió. «No te pertenezco a ti. No los dejaré nunca». Don Raúl sonrió, y el jardín tembló con su risa, un sonido que podía partir cuerpos y almas. «Tu amor es un lazo que te ata, y yo puedo cortarlo». Las sombras se arremolinaban, dibujando formas grotescas. Libros abiertos, espejos rotos reflejaban sus temores, cada uno una herida en su corazón. «Que sea así», exclamó, levantando su mano nuevamente. Energizada por los recuerdos, dejó que su luz interior brotase. Este era su último intento, su último trueno de guerra. Las brumas comenzaron a disiparse, los rostros de Luis y Sofía se tornaron más claros, y por un instante, con destellos del amor que habían compartido, ella pudo ver la luz en sus ojos. Pero don Raúl se interponía, su figura creciendo, devorando la luz como si alimentara su poder. Mariana sintió como si el tiempo se detuviera. La desesperación estaba presente, pero quizás dentro de toda esa tristeza podía encontrar su clave. La luz de su amor era fuerte, pero ¿qué mayor luz podía crear al enfrentar sus peores miedos? Las criaturas gritaron, alteradas, pero Mariana estaba decidida. «Te desafío, Raúl, no te temo, no mientras ellos existan dentro de mí». El aire vibró, una línea delgada entre el amor y el miedo se dibujó, y con ella el jardín flotó entre la realidad y lo sobrenatural. «¿Quién se atreve a romperla?», don Raúl rugió. El silencio llenó el jardín, solo roto por los lamentos de sus hijos. Sabía que la batalla final se acercaba, y una sola decisión definiría sus destinos. ¿Podría Mariana arriesgarlo todo, incluyendo su alma, para liberarlos? La oscuridad en él se giró, preparándose para devorar no solo su amor, sino su esencia misma. Se estaba acercando al abismo, pero justo antes de dar el paso final, un giro inesperado la sorprendió. La sombra detrás de don Raúl comenzó a moverse, como si tuviera vida propia. La oscuridad se retorcía en una danza inquietante. ¿Qué o quién se ocultaba tras ese manto de sombras? ¿Podría Mariana confiar en su amor, aun cuando la oscuridad parecía cobrar cobijo en su corazón? La respuesta se cernía sobre ella, oscura y tentadora. El jardín vibraba con una energía oscura, y la figura de don Raúl se erguía frente a Mariana, impasible y repugnante.
Su risa resonaba como un eco de tormenta. Así que has decidido desafiarme, pero el amor no puede salvarte de lo que realmente eres. Su voz se deslizó como un veneno que penetraba en su mente, intentando romperla por dentro. Mariana sintió que el suelo temblaba y en un instante se comprendió. No estaba sola. La luz que había comenzado a brillar dentro de ella se intensificó. «Luis, Sofía, yo estoy aquí», gritó, su voz atravesando la bruma como un faro en la noche. Fue en ese momento que las sombras empezaron a dudar. Las risas distorsionadas de don Raúl se convirtieron en gritos de furia, rebotando en las paredes del jardín. Los rostros de sus hijos, al borde de la oscuridad, comenzaron a cobrar forma. «¡Mamá!», clamaron, ansiosos y desgarradoramente cerca. Mariana sintió que su corazón pulsaba con una fuerza renovada. «No los dejaré, no me dejaré». Su amor se convirtió en un escudo, y con cada palabra la energía del jardín reverberaba, generando una luz que comenzaba a alejar la oscuridad. Las sombras retrocedieron, sus contornos temerosos, buscando refugio en sus rincones oscuros. «Es inútil, Mariana», don Raúl gritó, su figura desvaneciéndose en la confusión. «El amor no puede resistir el peso de la desesperación. Lo sabes bien». «Tú no sabes nada de amor», ella replicó, enfocándose en los rostros de Luis y Sofía. Sus lágrimas convertían la bruma en un torrente pesado, pero un camino de luz se abría entre ellos. «Vengan a mí», ordenó, y entonces un destello negro recorrió el aire cuando las sombras intentaron retener a sus hijos. Mariana supo que el sacrificio era el siguiente paso, que debía arriesgar lo que más amaba para derrotar la oscuridad. «Si es necesario, lo haré», exclamó, sintiendo que su esencia empezaba a vibrar. Se trataba de enfrentar no solo al monstruo que acechaba en el jardín, sino el miedo que anidaba en su corazón. Con el brazo extendido, una luz brillante surgió de su alma, un resplandor que iluminaba el jardín como nunca antes. «El amor vencerá», gritó, centrándose en la conexión que tenía con Luis y Sofía. La luz fluía de ella, alimentándose de su amor. Don Raúl se retorció y gritaba, las sombras gritaban, devoradas por la luz brillante que ella había encontrado. «No puedes». Su voz se volvió un susurro perdido entre el torrente luminoso. Los rostros de Luis y Sofía comenzaron a hacerse más claros, incluso en el caos. Sintió cómo comenzaban a acercarse más y más, buscando esa luz que los guiaba. La angustia en sus corazones, el miedo que había ensombrecido sus miradas, se disipaba lentamente. Poco a poco, todos se fusionaron en un abrazo cálido y sepulcral. Sin embargo, con el contacto, los recuerdos de dolor y sacrificio comenzaron a aflorar, alimentando su determinación. «Nosotras somos la luz», dijo Mariana, consciente del sacrificio que implicaba aceptar su sombra, el sufrimiento que había corrido por sus venas mientras luchaba contra el terror. «Juntos podemos romper las cadenas de la oscuridad». La risa de don Raúl reverberó como un trueno, pero era un eco de furia ante un cambio que no podía oponerse. En un patético intento de mantener su control, lanzó la sombra hacia ellos, su forma grotesca y retorcida alzándose, amenazando de devorarlos. «No temáis, Mariana», dijo suavemente, mientras su luz se intensificaba, preparándose para liberar a sus hijos de la peligrosidad de su opresor. Con cada palabra, las sombras comenzaron a desmoronarse, y la figura de don Raúl se estremecía, como si la luz estuviera desgastando al monstruo. «¿Qué has hecho?», gritó él, mientras sus formas se disolvían. Las sombras escurridizas empezaron a desvanecerse. La risa cruel se convirtió en un aullido desgarrador. «No, no me dejes, no te lleves mi poder. Tu poder no es nada frente al amor», le respondió Mariana, sintiendo que la luz envolvía a todos ellos. «El amor es la fuerza más poderosa que existe». Entonces, cuando parecía que la luz iba a consumir todo, Mariana se dio cuenta de que la figura de don Raúl había sido reemplazada por las sombras de su pasado, por cada miedo que había sentido, cada decepción y dolor que la había conectado a la oscuridad. «Luis, Sofía», gritó,
extendiendo sus brazos hacia ellos, mientras las sombras de su vida parecían susurrarle al oído. Era el momento de afrontar sus propios fantasmas, de aceptar que el camino no siempre fuera fácil. «Nosotras somos más fuertes», exclamó, y cada palabra se convirtió en una declaración de amor hacia sus hijos. La luz brotó, iluminando no solo el jardín, sino el espacio eterno de todas las sombras que había llevado consigo. Y en ese momento culminante, un grito robado a lo profundo de su ser resonó. «Nunca más seré débil», y al unísono, las sombras se disolvían por completo, sucumbiendo ante la luz que emanaba de su corazón. Las risas de sus hijos resonaron, llenando el jardín y despejando la oscuridad. El jardín marcó su transformación, convirtiéndose en un lugar donde la luz y la vida florecían, donde el amor podía finalmente ser libre. «Estamos juntos», clamaron Luis y Sofía, aceptándola con sus brazos extendidos. Y así Mariana se unió a ellos, levantándose del abismo hacia la luz, dejando atrás la sombra que había atado su vida. Al final, no solo había salvado a sus hijos, también se había salvado a sí misma, enfrentando la sombra de su alma que una vez la había tenido cautiva. Y en ese precioso momento de unión, la oscuridad fue derrotada, y el amor se convirtió en su más grande victoria. El pueblo no volvería a ser el mismo, ya que la luz había encontrado su camino a través de lo más sombrío. Las risas resonaron en Valle Oscuro, y las sombras, impotentes, se desvanecieron, dejando tras sí un lugar de luz y esperanza. Mariana se sintió viva, libre y en paz. Ahora sabía que siempre, siempre, el amor sería la respuesta. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like ahora mismo para que el algoritmo crezca y podamos seguir trayendo más contenido como este. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final emocionante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.